Saludos a todos y bienvenidos a esta primera parte de farmacología del sistema nervioso central, donde vamos a empezar hablando de algunas generalidades a modo de recordatorio fisiológico de la neurona para que vean sitios donde actúan fármacos que afectan el sistema nervioso central, y aquí también vamos a abordar algunos principios de anestesia muy básicos. En general, la farmacología del sistema nervioso central la vamos a dividir en los siguientes bloques que tienen aquí. Vamos a comenzar, como digo, haciendo un recordatorio rápido y hablando de algunas generalidades de la anestesia en este vídeo. En los siguientes dos vídeos hablaremos sobre los anestésicos o agentes de uso inhalatorio, y tendremos otros sobre los anestésicos que se usan por vía parenteral. También dedicaremos un vídeo separado a hablar de la anestesia local. Los anticonvulsivantes los vamos a incluir junto con los de la anestesia parenteral, porque en realidad son los mismos fármacos los que se utilizan. Y veré a continuación, tendremos otro vídeo que trataremos los 4 grupos grandes de tranquilizantes que tienen ahí: las benzodiazepinas, butirofenonas, fenotiacinas y alfa-2 adrenérgicos. El tema de analgésicos lo vamos a abordar en otro módulo, que es el de la inflamación. Ahí básicamente vamos a tratar el grupo de los opiáceos, todos los derivados de la morfina. Y en este módulo también vamos a hablar de fármacos que vamos a utilizar cuando hay trastornos del comportamiento, tanto en perros como en gatos. Y eso va a ser el último vídeo de este módulo. Para empezar, tendríamos que decir que para que una neurona transmita una orden a cualquier otra célula, se debe de generar un impulso eléctrico, que es lo que conocemos como el potencial de acción que tienen ahí representado. Si nos fijamos en las imágenes de la izquierda, al cuerpo de una neurona le van a llegar estímulos, por una parte excitatorios, que convencionalmente se representan con un signo positivo, y otros que son inhibitorios y que se representan con un signo negativo. Vean que en la salida del axón del cuerpo de esa neurona, pues se van a sumar algebraicamente esos estímulos positivos y negativos, y si ese voltaje en el interior de la membrana llegase al umbral de excitación de esa neurona, que aquí está entre menos 60 y menos 70, lo que va a ocurrir es que se van a abrir canales de sodio voltaje dependientes, es decir, que son canales que se abren o cierran en función del voltaje, y van a permitir que entre mucho sodio de golpe dentro de la neurona, y esta pues se va a despolarizar y se genera por tanto el potencial de acción. Después, pues la neurona va a volver a su estado de reposo cuando decimos que se repolariza, y si ese voltaje dentro de la neurona llegase a hacerse muy negativo, y estuviese muy alejado del umbral de excitación por debajo, entonces decimos que esa neurona está hiperpolarizada, y por tanto pues le va a costar mucho poder transmitir cualquier impulso y generarse un potencial de acción. En esta otra figura se muestra de forma muy esquemática los mecanismos que controlan la excitabilidad, pues, de cualquier tipo de células excitables, no solo las neuronas, sino fibras musculares como las del corazón, o células exocrinas como por ejemplo las salivares o las lacrimales. Recuerden que la célula se activa cuando se despolariza, y eso ocurre pues cuando entran iones positivos, que aquí estarían representados por los números 1 y 2, que como ven son receptores de acetilcolina y glutamato, que cuando se abren pues dejan entrar una poquita cantidad de iones de sodio. Y al acercarse el voltaje al umbral de excitación, pues tenemos los otros dos números, que son el 7 y el 8, que representan los canales de sodio y de calcio voltaje dependientes, que cuando se abren pues va a entrar mucho sodio o calcio de golpe en la célula, y se va a despolarizar y producir pues el potencial de acción. Cuando la célula se repolariza, entonces es cuando vuelve al estado de reposo. Aquí en esta imagen
de eso se encargan, si quieren, los mecanismos que estarían representados por el número 9 y 10, que como ven, pues lo que hacen es terminar esa señal o ese potencial de acción. Y si la célula se hiperpolariza, eso requiere pues que entren muchos iones negativos o salgan muchos positivos. Y esto normalmente ocurre pues por receptores de tipo inhibitorio, que ahí tienen representados con los números 3, 4, 5 y 6. Como ven, son receptores de GABA, de glicina, también hay receptores de acetilcolina y opiáceos que lo que hacen es dejar salir potasio y por tanto pues la membrana pues se hiperpolariza. Si quisiéramos resumir cómo actúan los fármacos que afectan a las neuronas, pues básicamente van a interactuar alterando la actividad eléctrica por 4 mecanismos distintos. Los fármacos podrían cambiar la concentración de neurotransmisores en la sinapsis nerviosa, ya se trate de un neurotransmisor de acetilcolina, de norepinefrina, de glutamato, glicina o GABA. Otro mecanismo, segundo, sería actuando directamente sobre la función del receptor. Y eso vamos a verlo a continuación, como hay fármacos como los barbitúricos y algunos tranquilizantes que actúan a nivel del receptor del GABA. Otro tercer mecanismo sería alterando la señal de transducción intracelular. Y aquí vamos a poner el ejemplo de los anestésicos locales, pues que van a bloquear los canales de sodio voltaje dependiente, es decir, ese mecanismo de transducción rápida de la señal. Y por último, otro mecanismo pues sería alterando la terminación de la señal, que como decíamos está representada por los números o mecanismos que tienen ahí del 9 y 10. Obviamente si los cationes que han entrado al interior pues no salen de la célula, pues esta se va a quedar excitada durante más tiempo. Aquí tienen representados un ejemplo de un sitio de acción que es el receptor del GABA y que como ven cuando se activa pues se abre un canal de cloro que deja entrar cloro que está mucho más abundante en el exterior que en el interior de la membrana, y entonces pues el voltaje en el interior se vuelve negativo y se hiperpolariza esa neurona, es decir, se duerme. Pues bien, las benzodiazepinas, como por ejemplo el diazepam, o los barbitúricos como el pentobarbital o el tiopental, lo que van a hacer es unirse a sitios distintos de ese receptor y van a abrir también ese canal. En el caso del diazepam, pues facilitan la unión del GABA. Si hablamos de los barbitúricos, no es necesario que esté el neurotransmisor presente, simplemente se une el fármaco y abre el canal. Bueno, a continuación ya vamos a hablar de conceptos que es bueno tener claros porque se van a manejar bastante. Para empezar vamos a decir lo que es la anestesia. La palabra tiene una raíz griega que significa insensibilidad y que médicamente lo que está ocurriendo es que hay un bloqueo de la sensibilidad táctil y dolorosa de todo o de una parte del cuerpo, con o sin pérdida de conciencia. Si hablamos del concepto de neuroleptoanalgesia, acuérdense que es la combinación del uso de un tranquilizante y un analgésico. Cuando aplicamos estos dos fármacos conjuntamente se dice que estamos induciendo un estado de neuroleptoanalgesia y que, como ven, no se abole la conciencia, pero permite realizar procedimientos menores. Cuando hablemos de protocolos de anestesia, veríamos que esta va a ser la premedicación idónea antes de inducir la anestesia, es decir, usar un agente que ya suprime la conciencia. Si hablamos de anestesia local o regional, lo que estamos haciendo es anulando la sensibilidad de una parte del cuerpo sin que necesariamente se afecte la actividad motora. Cuando hablemos de la anestesia en rumiantes, diremos que en una vaca, por ejemplo, para hacer una cesárea, pues lo que interesa es hacer una anestesia epidural y local, de tal manera que podamos hacer la cesárea con la vaca en pie, es decir, no se afecte la tora de ese animal
y pueda permanecer en la estación. Cuando inducimos un estado de anestesia general, lo que nos interesa es que sea balanceada con respecto a esos 4 estados médicos que tienen ahí. El primero es la pérdida de la conciencia y que va a conllevar pues a una hipnosia en que el animal pues no se va a acordar de lo que ha ocurrido. Ya veremos que todos los anestésicos generales pues logran esto, es decir, que el animal pues pierda la conciencia. Y sin embargo, la mayoría de ellos pues son muy malos analgésicos y no hacen que se pierda la sensibilidad dolorosa, que es otra de las condiciones que debe reunir una anestesia balanceada. Por último, ahí tienen que para poder intervenir el animal sin tener problemas, pues se debe de conseguir también una pérdida del tono muscular, es decir, que exista una miorrelajación y que haya pérdida de los reflejos, tanto del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, vómitos, bradicardias, y somáticos, es decir, que el animal pues no presente rigidez ni contracciones musculares involuntarias. Como ven ahí en rojo, se dice que ningún anestésico reúne todas estas condiciones y por eso va a ser necesario siempre combinar distintos fármacos nos permitan alcanzar estas 4 condiciones de la anestesia balanceada. Cuando hablemos de la ketamina diremos que es un anestésico disociativo. Esto es importante porque no todos los anestésicos son depresores del sistema nervioso central. De hecho, la ketamina precisamente excita el sistema nervioso central. Lo que hace es desconectar unas partes de otras, es decir, disocia, si quieren, unas áreas del cerebro con otras, pero en general la actividad de ese cerebro va a ser mucho mayor de lo que sería, por ejemplo, en un estado de vigilia normal. Entonces a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de anestesia disociativa. En esta gráfica tienen dónde entra la aguja cuando realizamos lo que es una anestesia epidural. Ahí ven que ha entrado en el espacio espinal y que está por encima de lo que sería la meninge dura madre. Entonces a eso es lo que nos referimos cuando hacemos una anestesia epidural. Acuérdense que los nervios y menos la médula pues no deben de puncionarse con agujas. Es decir, que el anestésico se debe depositar en el espacio epidural. Del punto de vista médico, la anestesia la podríamos dividir en 4 fases por las que va a pasar el animal y que las tienen representadas en esta figura. Básicamente están mostrando la actividad que tiene el cerebro. Imagínense que se podría hacer una calibración desde 0 a 100. 0 sería cuando el sujeto está muerto y 100 es cuando el cerebro pues está convulsionando. Como ven, en el estado de vigilia, más o menos cuando estamos despiertos, pues la actividad sería intermedia. Es un poquito menor cuando estamos durmiendo y es aún menor cuando se logra un estado de anestesia general balanceada, en la que se puede intervenir quirúrgicamente, y que sería lo que llaman la fase 3 de la anestesia. Pero como ven, existen una fase 1 y 2 de la anestesia en la que el cerebro pues está más activo o excitado. La fase 1 es un periodo de excitación voluntaria en que el animal pues aún es consciente y se resiste al efecto del anestésico. Vean que está aumentada pues la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, puede haber reflejos de incontinencias, midriasis. En la fase 2 ya hay una pérdida de la conciencia, pero el animal todavía está mucho más excitado, más aún que en la fase 1, se produce lo que se llama como un estado de catalepsia y todos los reflejos pues están aumentados, incluido el del vómito, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria está aumentada, es irregular. Existe un estado de catalepsia que consiste en una rigidez muscular y como ven pues en esta fase el cerebro está muy activo y muy cerca de lo que serían las convulsiones, que ahí lo llaman en inglés seizures. La ketamina, acuérdense, si la administramos sola, produce este estado y no se logra pasar el animal al estado 3, que sería el estado ideal para hacer una cirugía.
Estas dos fases 1 y 2, del punto de vista clínico, se dice que son las fases de inducción de la anestesia. Y obviamente pues interesa que sean lo más rápidas y suavemente posible, y a ser posible lo ideal sería que el animal pasara directamente de la fase 1 a la 3, obviando la fase 2. En la fase 3 ya se alcanza el plano ideal para intervenir, ¿eh? Existe un estado de depresión del sistema nervioso central, y si nos pasamos de dosis, pues podemos ocasionar una fase 4, en lo que ya lo que está ocurriendo es que estamos deprimiendo la última parte del encéfalo que se duerme y que es precisamente el tronco encefálico donde están los centros respiratorios y cardiovasculares que mantienen el animal con vida, porque pues mandan todas las órdenes al corazón y a los músculos respiratorios para que el animal siga respirando y la circulación siga funcionando. Entonces, esta última fase de parálisis medular, como ven, está muy cerca ya de la muerte del animal y es bastante peligrosa que se produzca. En este dibujito se quiere mostrar una persona en estado cataléptico. Como decía, es un estado de inmovilidad como si fuera una momia, pero existe rigidez muscular y normalmente pues predomina la acción de los extensores sobre los flexores, por lo que ven ahí que la persona pues tiene los brazos estirados, y también todos los músculos, las piernas también extendidas y rígidas. En esta tabla pues tienen representados algunos anestésicos en función de los estadios anestésicos por los que van a hacer pasar al animal. Como ven, el éter o el dietiléter, que ya no se usa, pues haría pasar muy lentamente al animal por todos esos estadios, precisamente por eso pues no se usa. La ketamina y algunos similares como la tiletamina pues no logran pasar al animal más allá del estadio 2 de la anestesia, que como ven está muy cerca de las convulsiones. De hecho, si solo usáramos la ketamina en animales, pues muchos de ellos pues probablemente van a convulsionar durante la cirugía. Como ven, ahí tienen también los barbitúricos como el pentobarbital o el tiopental, y estos actúan muy rápidos, es decir, que hacen que el animal pase directamente de la fase 1 a la fase 3, que es la que nos interesa, sin hacerlo pasar por la fase 2. Obviamente, si nos pasamos de dosis, pues llegamos a la fase 4, que es la más peligrosa porque se produce una parálisis de los centros cardiorrespiratorios. Aquí tenéis un protocolo quizás de los más completos que se harían en hospitales con más rigurosidad de la anestesia. Y lo que sí quiero que os fijéis es que del punto de vista clínico vean que dividen las fases en una primera, que sería la preanestesia. Básicamente aquí se prepara al animal para que la inducción sea lo más rápida, suave, y el riesgo de complicaciones después durante la anestesia se reduzca al máximo. Esos serían los principales objetivos de la preanestesia. Después viene la inducción, donde ya sí se está provocando la anestesia. Estas serían la fase 1 y 2, a las que estamos aludiendo anteriormente. Después de la inducción vendría el mantenimiento mientras se está interviniendo al animal. Y por fin, pues en el posoperatorio es donde vamos a continuar un tratamiento, sobre todo para evitar el dolor que se produzca y que se produzcan infecciones y otro tipo de complicaciones que pueden ocurrir. Esta tabla parece muy complicada, pero en realidad no lo es. Tenemos lo que vamos a observar en el animal en cada uno de los planos anestésicos, y que obviamente pues es importante saber, porque es lo que nos va a indicar si el animal está bien anestesiado o necesita más anestesia, o bien nos hemos pasado de anestesia. Como ven, en la parte de la izquierda tenemos los estadios de inducción con la fase 1 y 2, la de mantenimiento o 3, que como ven ahí la dividen en 4 planos, y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Como ven, a nivel del sistema nervioso central, en la fase 1 y 2 se deprime la corteza sensora y motora
pero no el tronco encefálico ni médula espinal. El tronco encefálico empieza a deprimirse ya en la fase 3, que es la de mantenimiento. El plano ideal para hacer la cirugía normalmente es el 2 de la fase 3 de mantenimiento que ahí tienen. A continuación del sistema nervioso central, la siguiente columna está el color de las membranas mucosas. Esto pues nos da una idea de cómo está la perfusión sanguínea, es decir, el riego a los tejidos, que obviamente pues viene dado por la presión sanguínea. Al principio ven que en la fase 1 y 2 pues están más rosadas porque aún hay un aumento de la presión sanguínea, y como ven en el plano 3 ya pues se empiezan a poner pálidas, pues porque baja la presión sanguínea. El color junto con el tiempo de llenado capilar pues serían dos parámetros que podemos usar de forma indirecta para ver cómo está la presión sanguínea. Como ven a continuación viene el tono muscular, que está aumentado en la fase 1 y 2, es decir que existe una rigidez muscular que va a ser pues muy difícil que intervinamos en el animal en estos estadios. A continuación ven que está la respiración. Lo ideal sería que la respiración pues sea lenta y regular. Normalmente si un perro tiene una respiración de entre 20 y 40 respiraciones por minuto, normalmente esto va a estar entre 10 y 15 respiraciones por minuto cuando se logra una anestesia balanceada en el animal. Si veis ahí en la fase 1 y 2, pues la respiración está rápida se hace irregular. Otra de las cosas importantes es que vean que la respiración debe ser torácica. Si nos pasamos de anestesia, lo que va a ocurrir es que vamos a primero a paralizar los músculos intercostales y entonces pues el animal se va a empezar a ayudar del diafragma para respirar. Entonces se dice que la respiración pues se hace abdominal, y esta fase de la anestesia es muy peligrosa porque ya estamos deprimiendo básicamente los centros cardiorrespiratorios. A continuación ven que tienen el pulso y la presión sanguínea. El pulso, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea pues básicamente son parámetros que nos está también diciendo cómo está el corazón. En un perro por ejemplo anestesiado, pues lo normal sería una frecuencia cardíaca de entre 60 y 80, cuando lo normal pues en un perro sin anestesiar puede estar entre 80 y 120. Y por último, pues ahí tienen los reflejos. Como ven, el último que se pierde es el corneal, es decir, que si tocamos la córnea, pues el animal tiene que bien retirar la cabeza y cerrar el párpado inmediatamente. Este sería el último reflejo que se pierde y que no se debe de sobrepasar por lo general en ninguna anestesia balanceada. Aquí tenéis las 5 principales complicaciones de la anestesia que nos pueden llevar a la muerte del animal. Por tanto, todo lo que vamos a hacer es básicamente para impedir que cualquiera de ellas se produzca, y vamos a hacer un monitoreo constante del animal durante la anestesia para verificar que no están ocurriendo ninguna de estas. Entonces, cuando hagamos protocolos de anestesia, siempre, por lo general, van a ir enfocados a minimizar el riesgo de que se produzcan estas complicaciones. Y ya diremos cuál es el papel que juega cada uno de los fármacos para precisamente prevenir que esto ocurra. Por ejemplo, anteriormente decíamos que los objetivos de la preanestesia es básicamente hacer que tengamos que usar menor dosis de anestésicos y con ello pues el riesgo de estas complicaciones se reduce en gran medida. Si hablamos ya de rumiantes adultos, hay que añadirle otro riesgo que normalmente no tienen los monogástricos y que tienen representados en esta diapositiva. En general, los rumiantes son muy malos candidatos a la anestesia general y por eso normalmente pues vamos a usar la anestesia espinal combinada con la anestesia local. ¿Qué es lo que le ocurre a los rumiantes adultos para que sean tan malos candidatos a la anestesia? Pues básicamente que tienen un tracto digestivo que no se puede parar de golpe porque se puede producir una catástrofe.
Como veis ahí, los estómagos ocupan el 75% de la cavidad abdominal. Además, la anestesia general disminuye los movimientos del rumen que son necesarios para expulsar los gases constantemente que se están produciendo por la fermentación. Y por eso, si paramos esos movimientos ruminales, pues el riesgo de que se produzca un meteorismo es muy alto. Y si ese rumen se hincha, se va a presionar la cavidad torácica y va a comprometer la función de cardiorrespiratoria. Si a esto le añadimos que el animal está en un estadio tardío de gestación, todo eso que he dicho anteriormente aún se complica todavía mucho más. Entonces, lo ideal, por ejemplo, para hacer una cesárea va a ser que el animal esté en pie, y cuando hablemos de anestesia regional y local, diremos cómo se hace en vacas, porque es que si una vaca se tumba, el riesgo de que se ocurra una regurgitación y aspiración del contenido ruminal es muy alta. Entonces, lo que habría que hacer inmediatamente es que si se tumba, pues habría que intubar y proteger esa tráquea. Vean que los neonatos se consideran como monogástricos hasta que tienen más de un mes de edad. Algunas de las consideraciones que vamos a tener para disminuir el riesgo precisamente de regurgitación y de meteorismo en un rumiante adulto es que podemos ayunarlo durante 48 horas antes de inducir la anestesia. El agua habría que quitarla 12 horas antes. Si son pequeños rumiantes, con 24 horas de ayuno es suficiente, el agua no se quita. Y los neonatos pues se comportan como monogástricos. Normalmente el ayuno es de 2 a 4 horas y obviamente pues no se separa de la madre si está lactando.